Punto 1.20. Un obrero se encuentra a 90 centímetros de la parte superior de una escalera liviana de 3,6 metros de longitud, apoyada a una pared formando un ángulo de 36 grados con esta. Si el operario pesa 950 newtons, ¿cuál es el momento referido al punto piso escalera ejercido por el peso del hombre? Vamos a hacer el esquema y a partir de ahí iremos explicando qué es lo que está sucediendo de acuerdo a la consigna. Tenemos a esta persona que está sobre una escalera que mide 3,6 metros y está apoyado este operario a una distancia de 0,9 metros de la parte superior de la escalera. O sea que en este lugar tenemos 0,9 metros. La consigna dice 90 centímetros y vamos a pasar eso a metro para tener unidades consistentes. Sabemos el peso del operario, que son 950 newtons, que está en este lugar. También marcamos el punto O, que es el punto de referencia para tomar el momento que nos piden. O sea que ese punto sería el punto piso escalera, el lugar en donde hace contacto el piso con la escalera, a quien llamaremos punto O. A continuación determinaremos el ángulo que forma el peso con la escalera. El ángulo que forma la fuerza P con la escalera es el mismo que forma la escalera con la pared. Aquí tenemos la escalera y acá tenemos la pared. La consigna nos dice de que aquí tenemos un ángulo de 36 grados. Ese ángulo se repite en este lugar y ahora explicaremos por qué. Cuando tenemos dos rectas paralelas, que están representadas en los segmentos rojos, que son atravesadas por una transversal, se generan ángulos que tienen algunas propiedades que vamos a recordar. Los ángulos alfa y beta que están marcados ahora cumplen con la siguiente propiedad. Se llaman ángulos correspondientes y tienen la característica de tener la misma amplitud. Esto sucede siempre. Notemos de que la pared tiene una dirección paralela a la dirección del peso. Por lo tanto, si trazamos aquí una recta transversal, nos queda algo parecido a lo que veníamos explicando y estos ángulos serán iguales. Es exactamente eso lo que sucede. Ahora aclararemos un poco la relación de esto con el gráfico. Tenemos entonces el ángulo que forma la pared con la escalera, que es de 36. Y la escalera vendría a ser como la recta transversal de la que hablábamos. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo miden lo mismo, en este caso 36 grados. Revisemos un momento el gráfico anterior. Dijimos que el momento de fuerza vamos a calcularlo en función a este punto y la fuerza aplicada que vamos a considerar es el peso. Por lo tanto, necesitamos la distancia entre estos dos puntos, la cual por ahora desconocemos, pero las que sí conocemos son el largo de la escalera, que era de 3,6 metros, y la distancia entre la parte superior de la escalera y los pies. Nos falta saber el valor de este segmento. Si todo vale 3,6 y a los 3,6 le quitamos 0,9, nos quedará la distancia que buscamos, que es la distancia entre los pies y el punto O, para calcular el momento de fuerza. Esto es lo que queremos decir. Hay que averiguar la distancia desde el punto O hasta los pies del hombre. Desde el punto O hasta los pies del hombre. A esta distancia llamamos D y es igual al tamaño de la escalera, que es 3,6, menos la distancia D de los pies del hombre a la escalera. En definitiva, todo esto vale 3,6 y hay que quitarle los 0,9, quedándonos de esta manera 2,7 de distancia entre los dos puntos mencionados, 2,7 metros. Entonces, como este es el punto con respecto al cual se calcula el momento de fuerzas, también podemos analizar si el peso, en el caso de que esto
pudiese girar causa un movimiento antihorario o un movimiento horario, un giro horario o antihorario, en el caso de que fuese así. Podemos ver claramente de que el peso al aplicarse en este punto haría que la valla o la escalera tienda en sentido antihorario, por lo tanto este momento podemos predecir que será positivo. Recordemos lo que venimos viendo acerca de los momentos de fuerza. Los momentos se calculan considerando un punto O considerado fijo y un punto donde se aplica una fuerza F, y esta fuerza puede generar un momento que tiende a hacer girar la valla o el cuerpo rígido que estemos analizando en sentido horario o antihorario. Dijimos de que este punto fijo sería en este caso O. Esto sería algo similar, solamente que el punto de apoyo está en el piso y la fuerza que se aplica es el peso. Y generaría un momento tendiente a provocar este giro. Recordemos que necesitamos la medida de la distancia entre los dos puntos, que ya la calculamos que es 2,7. Pero hay otro problema, que para los momentos consideramos las fuerzas perpendiculares a la distancia. Y podemos ver que no es perpendicular, incluso dijimos que tenemos 36 grados entre la fuerza y la escalera. Y los momentos se calculan con fuerzas que forman ángulos de 90 grados con la distancia. Por lo tanto, vamos a proceder a descomponer el peso. Aquí tendríamos una componente del peso y además, en este lugar, otra más. Vamos a ir despacio con esta explicación, para que no nos perdamos. Tenemos el peso, el cual vamos a descomponerlo en dos vectores que forman entre ellos ángulos de 90 grados y también PX formará un ángulo de 90 grados con la distancia. Bien, entonces a la fuerza P la descomponemos en PI y PX. PX, notemos de que mide lo mismo que el cateto opuesto al ángulo de 36 si marcamos el triángulo. Acá tenemos un triángulo rectángulo, un ángulo de 36, el peso vendría a ser la hipotenusa, PI el cateto adyacente y PX vendría a ser el cateto opuesto, que si bien está dibujado arriba, tiene la misma medida del opuesto que está marcado con verde en este momento. Entonces, el seno de 36 debe ser igual al cateto opuesto, que es PX, sobre la hipotenusa, que es P. Si pasamos P multiplicando, P por el seno de 36 será PX. Tengamos esto en cuenta. Entonces sabemos que el momento de la fuerza PX con respecto al punto O es igual a la fuerza PX, que es la perpendicular, PX por la distancia D, que es igual a 2,7. Pero resulta que, según vimos recién, PX se calcula como P por el seno de 36 por la distancia. Y ese será el momento de P con respecto al punto O. Peso por seno de 36 por la distancia. Estos factores pueden aparecer en cualquier orden dependiendo de cómo hayamos hecho los cálculos. ¿Cómo aparece en este lugar? P por D por seno de 36, sustituimos P por 950, D por 2,7 metros y multiplicamos lo anterior por seno de 36.
Hacemos el cálculo y obtenemos el momento buscado, que es de 1507,68 Newton por metro. Ya habíamos analizado el sentido del giro. P hace girar al punto O en sentido antihorario, por lo tanto genera un momento positivo. Para finalizar, aclararemos que PI no genera ningún momento o que su momento es nulo. Aprovecharemos este ejercicio para dar una forma sencilla de calcular algunos momentos. Cuando tenemos el punto O, la distancia D al punto en donde se aplica la fuerza, y no tenemos una fuerza perpendicular como en este caso, sino que tenemos una fuerza que forma otro ángulo, una fuerza F. Una manera rápida de calcular el momento, conociendo el ángulo, es aplicar la siguiente fórmula, justificada de la misma manera en la que justificamos el procedimiento de este ejercicio. El momento de la fuerza F con respecto al punto O debe ser igual a la fuerza por la distancia entre esos dos puntos, entre este y este, por el seno de el ángulo alfa, el cual se forma entre la distancia y